Voy a explorar un poco más, ya que hemos hablado tanto hasta aquí de los límites de la ciencia, y Gadamer nos permite hacer este puente entre la ciencia y la técnica a través del concepto de lo tecnocientífico, que veíamos que tecno y científico están conectados por esta actitud de control sobre lo que control tecnológico sobre lo que previamente la ciencia había objetivado. Bien, hemos visto esta conexión, entonces ahora vamos a ir transitando desde los límites de la ciencia hacia los límites de la tecnología. Para empezar, aquí hay un batiburrillo terminológico que yo creo que se podría aclarar un poco. Voy a hacer una propuesta. Hablemos de lo técnico. Lo técnico englobaría todas las formas de lo técnico. Pero dentro de lo técnico está la técnica, las la técnica en el sentido tradicional, las artesanías, la carpintería, la ebanistería, bueno, hace poco estuvimos mi mujer y yo en México y allí tienen una técnica ancestral para hacer dentro del lago, del inmenso lago que era la Ciudad de México actual, para hacer unas pequeñas islitas, ¿no? Bueno, pues eso es un tipo de técnica, es una sabiduría técnica que se ha ido adquiriendo con el tiempo, con la praxis, etc. A todo esto llamémosle técnica. Pero hay un momento en que lo técnico entra en contacto con lo científico, a principios de la modernidad. Entonces, la ciencia sirve para desarrollar la técnica y la técnica se pone al servicio de lo científico, con la construcción de instrumentos de observación y de otras muchas cosas. Se inicia una especie de colaboración entre ciencia y técnica. Pensar que tecne en griego quiere decir lo que los latinos llamaban ars. Es decir, que la técnica siempre estuvo más conectada a lo artístico, a las artesanías, a lo artesanal, que a lo científico. Es decir, históricamente lo técnico iba con lo artesanal, no con lo científico. A partir de comienzos de la modernidad, esas técnicas tradicionales y la nueva ciencia moderna entran en simbiosis, entran en colaboración y se genera otra entidad dentro de lo técnico que podemos llamar tecnología. Es una técnica con ciencia, una ciencia con técnica. Y a lo largo de la modernidad esa colaboración se hizo tan estrecha que se puede hablar ya de una entidad conjunta con el nombre de tecnociencia, que es lo que hace Gadamer o algún filósofo español como Javier Echeverría, que también habla directamente de tecnociencia. Otra modalidad de lo tecnocientífico es la biotecnología, es decir, cuando la tecnología, la tecnociencia, empieza a aplicarse sobre los seres vivos. Tradicionalmente se piensa que lo artificial queda de un lado, lo natural queda del otro, la técnica interviene sobre lo artificial, pero no sobre lo puramente natural, y los seres vivos están del lado de lo natural. Bueno, esta distinción entre natural y artificial ya no nos sirve. La mayor parte de las entidades con las que convivimos son artificiales y naturales, iba a decir a partes iguales. Uno podría decir, no, esta mesa es artificial y el árbol que vemos por la ventana es natural. Bien, esta mesa es natural porque consta de partes de madera, hierro, etcétera, y el árbol que vemos por la ventana es el producto de cultivo selectivo durante generaciones, estará injertado, a lo mejor está tocado genéticamente mediante ingeniería genética. Quiero decir, tanto el árbol como la mesa son objetos en los cuales confluyen dos dinámicas, la dinámica de lo artificial y la dinámica de lo natural. Ahora, cuando lo técnico se aplica a lo biológico, tenemos biotecnologías. Y he ido poniendo estas palabras cada vez más en tipografía más grande para un poco, como diríamos, sugerir la idea de que... no, tengo aquí, gracias. Para sugerir la idea de que a medida que pasamos de un estadio al otro, adquirimos mucho más poder. Y como dice el clásico de los cómics, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, adquirimos más poder y adquirimos más responsabilidad. Cuando empezamos a utilizar lo técnico sobre los seres vivos,
para hacer, por ejemplo, ingeniería genética, nuestra responsabilidad crece. Y en última instancia tenemos las antropotecnias, es decir, el ser humano, que es un ser técnico por naturaleza, digamos que incluso nuestra evolución biológica está mediada por lo técnico, resulta que desarrolla lo técnico y acaba volviéndose lo técnico sobre sí mismo, acaba aplicándose a sí mismo las técnicas, las tecnologías, las biotecnologías. Entonces a eso podemos llamarle antropotecnias. Por ejemplo, cuando se intenta hacer clonación humana o se intenta intervenir genéticamente en el genoma humano, etc. Alguien podría decir, bueno, pero hay mucho más poder en una bomba atómica que en la modificación de un gen en un ser humano. Entonces debería estar en más grande tecnociencia que antropotecnia. Pero lo cierto es que quien fabrica las bombas atómicas las utiliza o no las utiliza, las sufre o no las sufre, es un ser humano. Por lo tanto, es mucho más potente actuar sobre el ser humano a nivel biológico, ya sea en su genoma, ya sea en su cerebro, en sus neurotransmisores, etc. Es mucho más potente hacer eso que fabricar bombas atómicas, porque para fabricar bombas atómicas tiene que haber personas que las fabriquen, que las diseñen, que estén... Habéis visto la película reciente de Oppenheimer. El pasaje ese de la película poético y precioso y al mismo tiempo terrible, cuando se ve al científico mirando cómo se aleja en un carromato el artefacto, ¿no? Y diciendo, ¿dónde me he metido? Pero me he metido yo. Quiero decir, hace falta un científico para fabricar eso. Y entonces, toda intervención técnica sobre el ser humano es potentísima y nos hace contraer una responsabilidad enorme. Ante eso, la actitud tecnófoba, es decir, el pensar, bueno, pues se acabó, vamos a bloquear el desarrollo tecnológico, vamos a bloquear todo tipo de aplicaciones tecnológicas, vamos a poner unos límites, esta vez constrictivos, no constitutivos, a lo técnico. Bueno, se me olvidaba decirlo, aclaro, pero es obvio que la aparición de un estrato nuevo no elimina a los anteriores. Es decir, hay tecnología y sigue habiendo técnica. Hoy día sigue habiendo tecnologías. Hace poco veía un programa, creo que de la 2 o de no sé qué cadena, donde aparecen artesanos. Es un programa maravilloso porque uno ve cómo se trabaja actualmente artesanalmente el hierro o la madera, etc. Es decir, sigue habiendo técnicas tradicionales, sigue habiendo tecnología, aunque haya tecnociencia, sigue habiendo ciencia por un lado y técnica por otro, sigue habiendo ciencia pura, digamos, hecha por una persona con un lápiz y un papel en un despacho, sin más, y aunque aparezcan las antropotecnias, no desaparecen las biotecnologías. Todo esto convive. La novedad es que aparece una nueva capa de lo técnico. Bien, entonces vayamos con las antropotecnias, que parece ser la versión más potente, más amenazadora y que más responsabilidad genera de lo técnico. Aquí pongo una viñeta de un cómic de Marvel, donde un personaje se dirige al otro y le dice que puedes reescribir el ADN así sobre la marcha, pero usando para convertir a la gente en dinosaurios, pero usando la misma tecnología podrías curar el cáncer. Y aquí tenemos la dinámica, la dialéctica entre los fines y los medios. Ya tenemos medios para convertir a la gente en dinosaurios y para curar el cáncer. ¿Qué hacemos con ello? Y la respuesta, que atañe a los fines, claro, la pregunta es por los medios, la respuesta atañe a los fines. Dice, sí, pero es que yo no quiero curar el cáncer, lo que quiero es convertir a la gente en dinosaurios. Ya está, se acabó. Es decir, ¿hacia dónde queremos orientar la tecnología? Cuando tenemos tantos medios a disposición, ¿de qué queremos ponerlos? ¿Qué tipo de antropotecnias queremos usar? ¿Cómo queremos usar la técnica sobre el ser humano? ¿En qué dirección? ¿Cuáles son y cómo queremos limitarla para que no nos afecte en ciertos sentidos? Bien,
la imagen que tenemos actualmente de todas estas antropotecnias a través de la ciencia ficción, de los cómics, de las películas, del cine, las series, tiende a ser bastante distópica, tiende a ser bastante negativa. Eso demuestra que el arte interactúa con la ciencia y con la técnica para mostrarnos cuáles son los posibles efectos no deseados de esas antropotecnias. Esto es un fotograma de una serie que muchos de vosotros habréis visto, Black Mirror. En un episodio pues se le inserta a una niña un chip mediante el cual puede estar monitorizada constantemente por sus padres, que claro, este es el sueño de todos los padres que hemos tenido hijos adolescentes, ¿no? Y es la pesadilla de todos los adolescentes, obviamente, ¿no? Que tener a sus padres metidos en el cerebro. Pero claro, esto modifica completamente la crianza humana y la forma en la cual uno va desarrollando su libertad, va probando sus límites, va desarrollando su responsabilidad. La tecnología, digamos que aquí lo que estaría haciendo es deshumanizando lo humano. Esto es de otra película de 2017 que arranca muy bien con un planteamiento interesantísimo, y es: podemos reducir a los humanos a la 10ª parte de su tamaño, con lo que ganaríamos ecológicamente, consumiríamos menos, tendríamos menos impacto sobre el planeta, y económicamente, porque si uno tiene 1.000 euros en el banco y le disminuyen el tamaño a la 10ª parte, inmediatamente pasa a tener 10.000 euros. Porque la casa que necesita no es de 100 metros, sino de 10 metros. Con una manzana tiene para todo el año. Y con una manzana tiene para todo el año, eso es. Después la película se pierde porque el planteamiento es tan potente de entrada que es muy difícil de mantener el guión. Si no lo habéis visto, pues yo recomiendo que veáis por lo menos el principio. Después ya no saben cómo resolver el asunto, porque esto es como Gulliver en Lilliput. Tiene gracia mientras mantengas los dos mundos, humanos grandes y humanos pequeños, porque si se quedan todos en pequeños, pues ya